Continuamos con el tema principio del derecho del trabajo, segunda parte del video. En el video anterior vimos concepto de principios, la triple función de los principios. Arrancamos con el principio protectorio, principio de irrenunciabilidad, excepciones al principio de irrenunciabilidad. Bueno, nos quedan algunos principios más que son importantes. Por de pronto tenemos tres principios que tienen denominaciones similares pero apuntan a supuestos distintos. Me estoy refiriendo al principio de selección de la norma más favorable para el trabajador, principio de selección de la norma más favorable para el trabajador, principio de la subsistencia de la condición más beneficiosa para el trabajador y el principio indubio pro operario. Los tres principios, algunos los denominan como reglas de aplicación del principio protectorio, lo van a encontrar en varios libros así, siguiendo a Pla Rodríguez, que tenía esta tesitura. Los tres principios obviamente apuntan a beneficiar al trabajador, pero apunta a supuestos que son distintos. Entonces me interesa diferenciar claramente los tres casos. El principio de selección o de aplicación de la norma más favorable para el trabajador, nosotros lo vimos en los videos de fuentes del derecho del trabajo. Hay una relación jurídica determinada entre un trabajador y un empleador. Tiene tres normas con vocación de aplicación: la ley, el convenio colectivo, el contrato individual. Y para resolver esa concurrencia de normas distintas, el legislador establece que se debe elegir la más favorable. La más favorable según el principio de conglobamiento por instituciones, tal como nosotros lo vimos en la clase de fuentes. Ese principio es el de la selección de la norma más favorable para el trabajador. Regla número 1. Regla número 2. Subsistencia de la condición más beneficiosa. Subsistencia de la condición más beneficiosa. ¿Qué es lo que ha querido decir el legislador acá? O mejor dicho, el principio, ¿no? Pero vamos a ver si este principio rige o no en el derecho del trabajo. El principio de subsistencia de la condición más beneficiosa a lo que apunta es a señalar que no en el caso de concurrencia, que era el caso anterior, sino en el caso de sucesión de normas en el tiempo. Una ley X, una ley 1, es sustituida por una ley 2. Entonces, hablamos de sucesión de normas en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una ley que rige y que en un momento determinado es reemplazada por otra. Y, por ejemplo, un convenio colectivo de trabajo 1 que en un tiempo X es sustituido por un convenio colectivo de trabajo 2. Claro, nosotros acá tenemos que tener presente lo siguiente. El contrato de trabajo no es como el contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta, yo pago, me entregan la cosa, se terminó el contrato. Se extingue en ese único acto. La cosa contra la entrega de dinero. Contrato de compra-venta. Contrato de trabajo, por el contrario, es un contrato que por definición se proyecta en el tiempo, dura en el tiempo. De manera tal que es muy factible que durante la vigencia del contrato de trabajo se pueda modificar la ley y se pueda modificar el convenio colectivo de trabajo. Durante muchísimo tiempo, durante lo que los autores llamaban la época de oro del derecho del trabajo, cuando el legislador regulaba nuevamente, o sea, modificaba la regulación de la ley laboral, era para ampliar derechos. Es decir, estaba el derecho del trabajo en una etapa de evolución. Ni que hablar del tema de los convenios colectivos. Es decir, el convenio colectivo era, sí, no porque lo dijera ni Massa, ni Sardeña, ni Fernández Madrid, ni Grisolía. Es decir, no porque lo dijeran los libros, los autores, la teoría, el laboratorio. En los hechos, cuando el convenio colectivo de trabajo se sentaba a negociar un nuevo convenio colectivo, insisto, no porque lo dijera la ley, ni porque lo dijera un autor X, sino por un dato de la realidad, el piso de esa negociación iba a ser el convenio colectivo de trabajo anterior. Desde esa perspectiva, entonces, el convenio colectivo 2 iba a ser superador en términos de derechos para el trabajador que el convenio colectivo de trabajo 1, lo mismo que la ley. Pero bueno, ya esta situación, este modelo,
el principio de subsistencia de la condición más beneficiosa, en la teoría lo que propicia es que el trabajador mantenga los derechos previstos en la norma jurídica anterior. Ahora bien, eso se daba en forma natural en términos que la ley posterior modificaba a favor, pero en realidad muestra que si el legislador va a regular la relación laboral es muy posible que sea a la baja, es decir, recortando derechos. Y si no, fíjense ustedes las terribles discusiones que hay en Europa, donde fue la cuna, donde fue el lugar donde se desarrolló el derecho del trabajo. Fíjense todas las protestas que había, ¿no? Antes de todo este tema del coronavirus. En Francia, por ejemplo, con las normas que propiciaba el gobierno francés de recorte de derechos. Lo que ocurre, o lo que pudo haber ocurrido en la Argentina, digamos, donde, bueno, los organismos internacionales dicen, bueno, acá tiene que haber una reforma laboral. Y cuando sale una reforma laboral, por lo menos la reforma laboral que propician los organismos de crédito internacional, obviamente es una reforma que tiende a la reducción de derechos laborales, no a su ampliación. Y el tema de los convenios colectivos de trabajo, y bueno, también depende de la correlación de fuerzas, ¿no? Yo comentaba en una clase anterior que un sindicato que yo he tenido la oportunidad de asesorar, sindicato de profesionales en la rama eléctrica, que ellos me comentaban que tienen convenios colectivos por empresa, que es una particularidad del sector energético, eléctrico. Sindicato negocia con cada una de las empresas. Entonces me comentaba ya que, bueno, que algunas empresas le decían, bueno, muchachos, a ver si cuando nos sentamos a renegociar el convenio, ¿no? Claro, históricamente los que querían renegociar el convenio eran los sindicatos, no la parte patronal. ¿Por qué? Y porque si sabían que se tenía que negociar, para la parte patronal iba a ser la parte empresaria, iba a ser un costo mayor. Y ahora como que, por lo menos en los últimos años, en muchos lugares se plantea la inversa, es decir, bueno, el sector empresario le dice a la gente del sindicato, bueno, a ver, sentémonos, tenemos que negociar el convenio, renegociar el convenio. Y la gente del sindicato que me decía, no, nosotros no nos queremos sentar, que rija la cláusula de ultraactividad, que siga rigiendo el convenio y después vemos, no hay una correlación de fuerza, una situación económica compleja. Es decir, que hoy perfectamente factible una negociación, que es lo que se dice en la doctrina impejus, es decir, a la baja. Y entonces este principio de subsistencia a la condición más beneficiosa es muy importante. ¿Por qué? Porque el principio de subsistencia a la condición más beneficiosa lo que predica es que ese trabajador conserva los derechos que tenía al amparo de la legislación anterior, sustituida, o del convenio colectivo anterior reemplazado, en la medida que esta nueva norma, esta nueva ley o este nuevo convenio colectivo sea impejus, es decir, a la baja. Esto es lo que predica este principio de subsistencia de la condición más beneficiosa para el trabajador. Bien, este principio está en todos los libros. ¿Se aplica o no se aplica en los hechos? ¿Está reconocido o no está reconocido? Bueno, esta es una discusión y realmente este es un tema muy difícil de poder determinarlo acá. Si ustedes leen la ley 14250, léanla, especialmente el artículo 19, inciso A, que trata del tema de los convenios colectivos de trabajo. Ahí dice, en el artículo 19, inciso A de la ley 14250, les recomiendo la lectura, dice que un convenio colectivo de trabajo posterior puede modificar un convenio colectivo de trabajo anterior de igual ámbito, dice. Cuando quiere decir igual ámbito, quiere decir al mismo grupo de trabajadores o al mismo colectivo, al mismo ámbito de aplicación. A ver, el convenio colectivo de trabajo siempre pudo modificar el convenio colectivo de trabajo anterior. Lo que evidentemente, a mi criterio, han querido decir que el convenio colectivo de trabajo posterior ocupa el espacio normativo del convenio colectivo de trabajo anterior y desplaza a ese convenio. En lo mejor, en lo más favorable y en lo menos favorable. Es decir, que me parece evidente que por lo menos para la ley 14250, en este artículo, el principio de subsistencia de la condición más beneficiosa ha brillado por su ausencia. Y después también los hechos demuestran que ha habido mucha, no sé si mucha, pero hubo leyes laborales importantes que han recortado derechos en relación a la norma anterior y han sido aplicadas, digamos. Entonces,
También hay otros autores que dicen, bueno, en realidad el derecho laboral forma parte del derecho a los derechos humanos y por lo tanto existe el principio de progresividad. Y el principio de progresividad dice que, bueno, un derecho humano, una vez que tiene un reconocimiento, el Estado no puede retroceder. Bueno, en fin, hay diferentes opiniones. Este es un tema muy complejo y muy debatido, muy difícil. Lo que a mí me interesa que ustedes tengan claro es en qué consiste el principio, ¿no es cierto? Principio de selección de la norma más favorable, concurre en la ley, el convenio, el contrato individual, se aplica la más favorable, subsistencia de la condición más beneficiosa tiende a esta sucesión en el tiempo. Ley que es sustituida por una ley posterior, convenio colectivo de trabajo que es sustituido por un convenio colectivo de trabajo posterior. El trabajador empezó a trabajar, obviamente, en la ley anterior o bajo la vigencia del convenio colectivo anterior. Bueno, ¿qué pasa con el derecho que perdió? El principio de subsistencia de la condición más beneficiosa predica el mantenimiento del beneficio que el trabajador tenía al amparo de la normativa anterior, pero pongámoslo esto como un signo de interrogación. Este es un principio clásico, pero del derecho al trabajo, pero bastante discutido y bueno, que me parece que este no tiene una resolución clara sobre la cual se puede opinar mucho con respecto a esto, ¿no? Bueno, y el tercer aspecto, este tercer principio que tiene una denominación particular y similar, es el denominado indubio pro operario. Artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. El indubio pro operario lo que sostiene es que en caso de duda, en la aplicación de la norma jurídica o de la apreciación de la prueba en casos concretos, debe optarse por aquella interpretación que sea más favorable para el trabajador. Acá es un supuesto distinto. Es decir, acá, por de pronto, el indubio pro operario implica que en caso de duda debe optarse a favor del trabajador, pero no una duda en forma genérica, sino nosotros decimos que es una duda en el derecho, es decir, en cuanto a la aplicación, la interpretación, el alcance de una norma. Es decir, yo tengo una norma determinada, esa norma admite dos interpretaciones, yo tengo una duda, no puedo resolver como intérprete cuál es la interpretación de esa norma que corresponda, y por lo tanto el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo me exige que yo tengo que aplicarla a aquella interpretación que sea más favorable para el trabajador. Indubio pro operario. Pero tiene que haber un supuesto de duda, esto es importante. Si yo no tengo ninguna duda, tengo que aplicar la norma tal como el legislador la concibió. Con el tema del coronavirus, bueno, hay una serie de resoluciones. Yo creo que van a surgir una serie de cuestiones dudosas, porque obviamente es una cuestión totalmente novedosa. Puede haber duda en la interpretación de alguna norma jurídica. Bueno, entre dos opciones, el indubio pro operario marca que debe resolverse a favor del trabajador. Insisto, nada que ver con los otros supuestos, ¿no? Solo los supuestos no hay duda de nada. Acá sí hay una situación jurídica, una norma, dudas en cuanto a su aplicación, su interpretación, elijo la más favorable para el trabajador. Eso es lo que nosotros vamos a denominar la duda en el derecho. Y la segunda cuestión es la duda que nosotros vamos a denominar duda en los hechos. ¿Por qué duda en los hechos? Porque el legislador dice duda en la apreciación de la prueba, en el caso concreto. Claro, acá ya estamos hablando en un juicio, en un proceso judicial. El proceso judicial, especialmente el juicio laboral, es un juicio donde tiene mucha relevancia el tema de los testigos. Los testigos es una prueba importante, pero es una prueba que en muchos aspectos es poco fiable, en términos que puede haber... porque, a ver, la prueba documental, yo me tengo que guiar por los documentos, veo lo que se firmó y ya está. El derecho laboral tiene mucha importancia la prueba testimonial y bueno, la prueba testimonial puede dar lugar a interpretaciones dudosas, digamos, ¿no? Sobre si un hecho ocurrió o no. Bueno, si eso ocurre, el juez tiene que resolver a favor del trabajador. Sobre si un hecho ocurrió o no, bueno, la duda, no sé. Hay dos testigos que dicen que ese hecho no ocurrió y dos testigos que dicen que sí ocurrió. Los cuatro testigos son coherentes, son precisos, etcétera, pero se contradicen, dos para un lado, dos para el otro. Bueno, el juez tiene una duda sobre si ese hecho ocurrió o no. Y entonces el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo dice, bueno, mire usted, juez, debe interpretar esa situación a favor del trabajador. De más está decir que la regla artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, bueno, esto es un tema jurídico, pero es importante tenerlo en consideración. En materia jurídica hay una regla general, admite excepciones, pero como regla general es que quien alega un hecho debe probarlo. Yo alego un hecho, está
en mi cabeza pesa sobre mí la carga de probar ese hecho. Y si no lo pruebo, el hecho se tiene por no sucedido. Bueno, la regla del artículo 9 del indubio pro operario no sustituye esta regla, esta carga de la prueba. Simplemente habilita que en caso de duda, no en el caso de ausencia de prueba, en el caso de duda en la apreciación de la prueba, el intérprete debe resolver a favor del trabajador. Bueno, ¿qué otros principios más de derecho del trabajo nosotros tenemos? Podemos hablar del principio de no discriminación, por ejemplo. El principio de no discriminación es un principio muy importante. Hay quien sostiene que en realidad puede sostener que este principio no es propio del derecho del trabajo, sino es un principio general del derecho. Si muchos autores van a considerar, mire, si nos recordamos cómo empezó esta clase, en términos que los principios eran aquellos que dotaban a la rama del derecho de una autonomía específica, la no discriminación no agrega nada en este punto, porque la no discriminación o la previsión de discriminación es una regla que se aplica no solamente en el ámbito de las relaciones laborales, sino en el ámbito de las relaciones civiles, en el ámbito de las relaciones comerciales, etcétera, etcétera. Es una regla general, un principio general del derecho. Pero bueno, es cierto que las conductas discriminatorias pueden tener un fértil campo en el ámbito de las relaciones laborales, y es por eso que algunos autores incluyen este principio dentro de la órbita de las relaciones del trabajo. Yo simplemente esto lo dejo planteado como un tema que vamos a ver más adelante. Uno de los problemas más importantes que tiene esta cuestión es sobre bueno, obviamente la ley de contrato de trabajo prohíbe la discriminación, artículos 17 y 81 de la ley de contrato de trabajo. Una de las cuestiones que acá tiene que se plantea mucho es el tema cuando el despido es discriminatorio. Despido discriminatorio, es decir, se despide un trabajador en razón de su orientación sexual, de su idea política, por estar enfermo, por su actividad sindical. Tengo un caso ahora para iniciar después de esta feria judicial que nosotros tenemos, una trabajadora que fue fruto de acoso, abuso por parte de un supervisor. Hizo la denuncia formal, o sea, informal, habló con las autoridades de empresa, no le prestaron mucha atención, bueno, mandó una carta de documento reclamando, la despidieron. Estoy planteando que ese despido es un despido discriminatorio. El tema del despido discriminatorio, bueno, tiene muchas aristas, pero una de las más importantes es la de permitir ver si el despido discriminatorio admite la acción de reinstalación, es decir, en el derecho del trabajo nosotros vamos a ver en la ley de contrato de trabajo que si yo despido sin causa a un trabajador, el despido es válido, es decir, que ese trabajador se va a la casa, pero tiene derecho a cobrar una indemnización. El sistema de la ley de contrato de trabajo. Es decir, que no está pensada en la ley de contrato de trabajo la nulidad del despido. El acto es válido, rompe el contrato de trabajo, el trabajador podrá reclamar una indemnización, no más que esto. El tema del despido discriminatorio, bueno, ha generado, y hay un fallo de la Corte que admite esta posibilidad, en términos que cuando el despido es discriminatorio, por aplicación de la ley antidiscriminatoria, que es la ley 23.592, esta ley dice que cuando hay un acto discriminatorio a pedido de parte, el juez debe hacer cesar los efectos del acto discriminatorio, y lo que han entendido los jueces de la Corte, por lo menos la mayoría en este caso, es que si el despido es el acto discriminatorio, la única posibilidad que tiene el juez de hacer cesar los efectos del acto discriminatorio es declarando la nulidad del despido y por lo tanto reinstalando al trabajador en su puesto de trabajo. Bueno, este es un tema muy controvertido, es un tema muy polémico, lo dejo planteado, lo vamos a ver en la segunda parte de la cursada, espero que en vivo, no en esta forma online o a través de estos videos. Bueno, ¿qué otros principios más? Principio de indemnidad y de ajenidad del riesgo por parte del trabajador. El principio de indemnidad lo que predica es que el trabajador debe salir indemne de la relación laboral. ¿Qué quiere decir indemne? Sin daños. Se le puede generar daños en función de su prestación de servicios. Íntimamente vinculada con este principio es el principio de
ajenidad de los riesgos del trabajador. Es decir, este tema de que el trabajador presta servicios por cuenta ajena, los riesgos de la actividad empresarial están en cabeza del trabajador, del empleador, y no pueden ser trasladados al trabajador. Este es un principio muy importante del derecho del trabajo. Bueno, hay varias reglas, el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo. También hay algunas excepciones, hay que decir, ¿no? Es decir, si en principio el empleador está obligado a pagar la remuneración, no importa que haya tenido más o menos trabajo, pero también es cierto que el legislador ha establecido dos institutos, que es la posibilidad de suspensión del trabajador y de despido del trabajador con una media indemnización para los casos de falta de trabajo o falta o disminución de trabajo, casos de fuerza mayor. En esos dos supuestos, el legislador permite la suspensión, es decir, que el trabajador quede liberado de prestar servicios en principio sin derecho al cobro de indemnización o incluso a ser despedido con el pago de una media indemnización. Yo siempre digo que estos dos supuestos operan como excepción y confirmación del principio. Digo excepción, ¿por qué razón? Porque claramente está poniendo en cabeza del trabajador una circunstancia que le es ajena. Pensemos en el caso de fuerza mayor. Claramente el caso de esta situación que se ha desatado con el coronavirus, toda esta cuarentena que estamos transitando en estos días, es un claro ejemplo de fuerza mayor. Fuerza mayor es un hecho imprevisible o un hecho que se puede prever, pero que no se puede evitar. Entonces es totalmente un supuesto, a mi criterio, ¿no? Un supuesto de fuerza mayor, que esté toda la actividad del país paralizada como consecuencia de una enfermedad, en este caso el coronavirus, ¿no? Entonces acá hay... Ahora bien, bueno, no es que estoy dando, porque ahora hay una serie de resoluciones del Ministerio de Trabajo, yo no me quiero meter en este tema ahora, ¿no? Pero si yo me guío por la Ley de Contrato de Trabajo, en principio, el empleador tendría la facultad de suspender, por ejemplo, a un trabajador. Es cierto que si abarca el 100% de los trabajadores, nosotros vamos a ver que tiene que seguir un procedimiento preventivo, un procedimiento administrativo. Pero bueno, de alguna manera está poniendo en cabeza del trabajador una circunstancia que les ajena, digamos, ¿no? Así que de alguna manera esto juega como una excepción al principio. Pero ¿por qué digo que es una confirmación estos institutos a este principio? Porque cuando esto va a tribunales, los jueces han interpretado estos supuestos en función de la ajenidad del riesgo, es decir, que el trabajador, así como no participa en las ganancias, debe ser ajeno a los riesgos propios de la actividad empresarial. Y por ejemplo, interpretado que en caso de, no sé, una crisis económica, una disminución de las ventas, son casos típicos y riesgos típicos de la actividad empresarial, y por lo tanto, de ninguna manera pueden trasladarse estos riesgos al trabajador y no admite el pago de la media indemnización, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un instituto bastante particular, son institutos que están destinados al mantenimiento de la relación laboral, pero bueno, tienen que ser analizados desde la perspectiva de este principio. Principio de indemnidad, principio de ajenidad de riesgos, por parte del trabajador. Bueno, después hay algunos otros principios que yo no sé si son propios del derecho del trabajo, el principio de buena fe, por ejemplo, es un principio general del derecho. Pero bueno, sea principio o no, las partes tienen que comportarse según la buena fe en el contrato de trabajo. Hay algunos autores que hablan del principio de facilitación de la prueba en el proceso para el trabajador. ¿A través de qué casos? Bueno, la ley crea una serie de presunciones a favor del trabajador, donde no tiene que probar, o se invierte la carga de la prueba. Yo no sé si esto es un principio del derecho del trabajo, algunos autores lo sostienen, Fernández Madrid, por ejemplo, pero lo cierto es que esto existe. Si uno ve y avanza la ley de contrato de trabajo, se va a ver que se generan ciertas presunciones, un tema muy importante para el tema de la actividad contable. Nosotros vamos a ver que los empleadores tienen la obligación de llevar libros laborales, así como el comerciante tiene que llevar los libros de comercio, el empleador tiene que llevar un libro laboral, que es el libro que está previsto en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, cuando hay un juicio,
uno de los puntos de prueba del juicio es una pericia contable donde se designa a un contador como perito para que examine los libros del empleador. Y cuando el perito va a la empresa está obligada a exhibirle los libros para que ese perito contador pueda practicar la pericia. Si el empleador no exhibe los libros al perito, que está yendo allí como auxiliar de la justicia, es decir, va en representación del juez, el artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo establece una presunción a favor del trabajador sobre los datos que deberían estar consignados en ese libro. Es decir, que se presume que lo que el trabajador dijo es cierto sobre los datos que debían estar contenidos en ese libro. Por ejemplo, si el trabajador manifiesta haber tenido una fecha de ingreso determinada y el trabajador dice, no, mire, usted empezó a trabajar en otra fecha, y cuando llega la pericia contable, el empleador no exhibe los libros, entonces se crea una presunción a favor del trabajador que lo que él dice es cierto. Salvo prueba en contrario. Pero en principio se presume que es cierto. Cuando de no haber ocurrido esto, la solución es a la inversa. Es decir, el trabajador tendría que haber probado que esa fecha de ingreso que estaba en ese libro era falsa. Bueno, esto está en el artículo 55. Se facilita la prueba del trabajador en estos supuestos. También en el caso del artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde se establece que el silencio del empleador, cuando recibe algún tipo de intimación, hace presumir como cierto lo expuesto por el trabajador, es decir, el caso de que el trabajador le manda una carta de documento, lo intima, el empleador guarda silencio, no contesta, bueno, se genera una presunción de veracidad de lo que dijo el trabajador en esa carta de documento, artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo. Otro supuesto, artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, establece o dice que en el caso que un empleador, mejor dicho, que haya una prestación de servicio, la ley presume que es en virtud de un contrato de trabajo. Nosotros vimos en la primera clase, en la clase presencial única que nosotros tuvimos hasta ahora, que los trabajos podían realizarse en forma autónoma o en forma dependiente. Si se hacían en forma dependiente, si se prestaban servicios en forma dependiente, la figura que debía aplicarse es el contrato de trabajo con todos los principios que nosotros estamos viendo ahora. Si los servicios son autónomos, no rige el derecho del trabajo, se aplica el derecho civil con los principios del derecho civil. Ahora, la ley dice que si hay una prestación de servicios, la presunción es que esos servicios se prestan en el marco de un contrato de trabajo. Entonces tiene que ser el empleador el que va a tener que probar que en realidad esos servicios se prestaron en el marco de una relación autónoma, es decir, de una relación no laboral. Bueno, diríamos que esto es en términos generales una introducción al tema de los principios, ustedes lo tienen que completar con los libros, entonces vuelvo a repetir, principio protectorio, fundamental artículo 14 bis de la Constitución, se disparan otros principios, irrenunciabilidad, selección de la norma más favorable para el trabajador, indubio properario, subsistencia de la condición más beneficiosa, principio de indemnidad, principio de ajenidad de los riesgos, no discriminación, principio de facilitación de la prueba al trabajador en el juicio, en el proceso, que algunos autores lo entienden, principio de buena fe, un principio muy importante que me olvidé de señalar, lo señalo ahora, principio de primacía de la realidad, muy importante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice este principio? Este principio predica que debe prevalecer la realidad material sobre la realidad formal. Esto es muy importante en el ámbito de las relaciones del trabajo. ¿Por qué? Porque hay una relación formal, hay una realidad formal. ¿De dónde surge esta realidad formal? De los recibos de sueldo, del libro del artículo 52, que dice que del alta temprana que se le puede haber dado a ese trabajador. Es decir, son todos aspectos formales, es la realidad formal. Pero puede ser, y los hechos lo demuestran a diario, que esa realidad formal no se ajuste a la realidad, porque a ver, en el recibo de sueldo figura que el trabajador es media jornada, pero en realidad el trabajador trabaja 12 horas por día. En el recibo de sueldo figura que el trabajador no hacía horas extras, pero la realidad es que el trabajador trabajaba 4 horas extras por día. En el recibo de sueldo y en el libro del artículo 52 figura que el trabajador tenía una categoría X, pero en la realidad el trabajador cumplía funciones que son superiores a esa categoría. Bueno, esto es de todos los días. Entonces,
La realidad material debe prevalecer según este principio sobre la realidad formal. Esto pasa muchas veces, a mí me viene a ver muchas veces un trabajador y me dice, bueno, mire, yo empecé a trabajar para la empresa tal, entonces una nota. Tal día dejé de trabajar para la empresa tal y trabajé, entonces uno se trata de seguir primera entrevista que tuvo con este trabajador. Y después cuando hace toda esa enunciación, dice, bueno, pero ¿usted dónde trabajó? Ah, no, yo siempre trabajé en el mismo lugar. ¿Y quién fue? Y sus compañeros eran siempre los mismos y mi empleador era siempre el mismo. El que me daba las órdenes era siempre el mismo. Bueno, ahí hay una dicotomía entre la realidad formal, lo que figura en los recibos de sueldo, y la otra sobre la realidad material. Siempre trabajó a las horas las mismas personas en el mismo lugar, haciendo las mismas tareas, etcétera, etcétera. Entonces, esa realidad material prevalece sobre la realidad formal. Por eso en el juicio laboral es tan importante la prueba de testigos, porque el juez la única posibilidad que tiene para acceder a la realidad material es a través de los testigos. Testigos que informen, que le den cuenta al juzgado de cómo se llevaba adelante esa relación laboral. Entonces, muchas veces los jueces se van a apartar de la cuestión documental, de los papeles, para seguir lo que los testigos le han indicado, justamente en función de este principio de primacía de la realidad. La realidad material debe prevalecer sobre la realidad formal. Algunos autores dirían que el contrato de trabajo es un contrato realidad. Bueno, a esto, digamos, a esto apunta, ¿no? A que debe hacerse prevalecer esta cuestión. Bueno, esta es la segunda parte. Completen esto, les pido por favor, con cualquier texto. Muchas gracias.